¿Qué tal? Buenas noches. Sean ustedes bienvenidos a este espacio de conversación de nombre Punto de Fuga. Y bueno, hoy es un placer. Hay un gran personaje con una gran inteligencia, la licenciada Brenda Estefan. Señora, un placer. Raúl, gracias por la invitación a tu programa. Es un gusto acompañar. No, escucharla es verdaderamente, aparte de que uno aprende, uno entiende una gran cantidad de cosas porque hay múltiples cosas que suceden en la vida y están sucediendo en el universo que mucha gente en México no lo comprende, e inclusive, déjeme decirle, funcionarios que no entienden absolutamente la realidad que estamos viviendo. Yo escuché dos términos suyos. Trump básicamente trabaja sobre la lucha económica y el poderío militar. Ahora, en Davos, él habla exclusivamente no de invasión, sino de lo que se tiene que hacer. ¿Eso tiene que ver con poderío militar o con una mezcla, un híbrido de estas dos ideas, la lucha económica o el poderío militar? Pues lo primero sería decir que este es un momento de enorme trascendencia en la historia global. Estamos no ante una crisis del sistema internacional, sino ante su agotamiento. Y por tanto, las normas del pasado, las instituciones del pasado, las leyes del pasado no nos sirven para entender cómo se está moviendo el poder hoy. Hasta hace muy poco, Estados Unidos era el gran promotor de la globalización, el gran promotor del multilateralismo, de la gobernanza global. Hoy no solamente no las promueve, sino que los ataca. Vimos como en Davos, el secretario de Comercio de Estados Unidos, Lutnick, hizo declaraciones sobre que la globalización le había fallado a Estados Unidos y que el modelo estaba equivocado. Donald Trump en su mensaje fue sobre la misma línea, habló de cómo este modelo de fronteras abiertas, de llevar partes del proceso de manufactura a otros países, de permitir la migración, era un error. Había sido una desgracia prácticamente. Y que van a retropedalear. Entonces, todos estos marcos de referencia que tienen muchos analistas en nuestro país y en otras latitudes, en donde nos dicen, claro, es que México es un socio estratégico de Estados Unidos y por el beneficio mutuo Estados Unidos jamás haría puntos suspensivos. Claro. Eso hay que quitarlo de la cabeza, porque lo que decimos que jamás sucedería está sucediendo. ¿Quién hubiera pensado un enfrentamiento entre Europa y Estados Unidos por el tema de Groenlandia? Donald Trump considera que el sistema no le estaba funcionando y quiere, me imagino como una imagen de Atlas con el mundo en las manos, Claro. pero en este caso quiere aventar al mundo, quitarle las cadenas a él que lo detienen y poder reformarlo desde una musculatura, desde la fuerza bruta, desde la ley de la jungla. Y ahí pues es complicado, porque en la ley de la jungla, quien no tiene un poder interno, quien no tiene, digamos, una fortaleza interna, pues es muy fácil que se aprese. Y quien no tiene el arrojo de romper sus propias reglas. ¿Sabe por qué le digo esto? Seguimos empeñados en un código con el cual se relacionaron países que tenían un cierto grado de necesidad de tener salud emocional, que pudieran convivir los países. Parece ser que esa cordura, esa salud mental, esa espiritualidad que hizo que de los 50 en adelante se quisiera transformar al universo, está derrumbada a nivel de lenguaje. ¿Por qué seguimos empeñados en pensar que puede haber soluciones con las mismas palabras que ya no funcionan? Porque lo que cambió creo que fue la ética y la moral de la política, licenciada. Y va acompañado de cambios en la economía global, cuando vemos Claro. que el país que había abanderado el libre comercio se vuelve proteccionista y empieza a imponer aranceles a diestra y siniestra, instrumentalizando los aranceles como mecanismo de presión a otros países. La economía es la psicología del alma de un país. Sí, y utilizando el acceso al mercado estadounidense como un activo geopolítico. Entonces, Claro. hay un discurso de Mark Carney en Davos que merece toda la pena del mundo escuchar completo. Él habla justamente de, digamos, sin maquillar la realidad, de qué es lo que está pasando. Él dice, vivíamos en la ilusión de un mundo de reglas, que sabíamos que se violaban, Sí, claro. que sabíamos que el más fuerte las torcía Pero había a su límites. conveniencia, pero había una ilusión. Ahora vamos pues a la crudeza de la brutalidad. Y eso, pues, desde luego implica enormes riesgos, enormes puntos de tensión entre países, mayor inestabilidad, mayor incertidumbre. Y en medio de eso, un México que va a la revisión / renegociación del TEMEC Claro. este mismo año,
con un socio comercial pues que se ha vuelto Enloquecido. tremendamente impredecible. Enloquecido no en cuanto a patología emocional, sino rompió las reglas de lo que él puede llegar a ser. Que eso es, cuando alguien rompe la lógica, decimos se volvió loco. Y no tiene que ver con la locura, tiene que ver con intereses creados. Y tiene esta visión como, a mí me imagino como una bola de demolición que está demoliendo todo lo que había del viejo mundo, de las viejas órdenes. Y lo vemos en lo que busca desde demoler parte de la Casa Blanca, el famoso West Wing, Ajá. el cambiarle Sí, de pues, nombre sí. al Kennedy Center, este centro para las artes en Washington. Se rompen los símbolos. Todo y reescribir la historia. Me parece que el interés fundamental hoy de muchas de las decisiones de Trump, incluyendo el tema de Groenlandia, tiene que ver con lo que él considera, entre comillas, su legado. Claro. Marcar... Lo que no lo dejaron hacer hace 4 años. Lo que no lo dejaron. Hace 4 años, cuando él fue interrumpido y lo consideró como un desacato personal. Licenciada, Europa, que para mí es un gran ejemplo porque unida es una gran potencia económica. Las grandes economías están también en Europa. Europa durante muchos años durmió bajo el sueño de que tenía un gran tutor, los Estados Unidos. Era su gran tutor contra cualquier posible desacato, conflicto con la Unión Soviética y ahora con Rusia. ¿Qué sucede ahora donde esta palabra que nos movió a nosotros durante generaciones, OTAN, empieza a perder sentido? Ha sido un despertar muy duro para Europa. Es como que les aventaron un balde de agua fría en la cara. Pero es una gran oportunidad, ¿no? Es una gran oportunidad, pero ha sido un despertar muy fuerte porque durante décadas, como señalabas, Raúl, se convencieron de que el paraguas de seguridad estadounidense iba a estar ahí cubriéndolos. Por otro lado, pensaban que el gas natural barato que venía de Rusia iba a seguir fluyendo. Y veían el mercado chino como una gran oportunidad. Y todo eso alimentaba a las grandes economías de Europa. Hoy el aliado, que era Estados Unidos, está dispuesto a desmembrar o quiere desmembrar a un miembro de la OTAN y pone continuamente en cuestionamiento de esta alianza. Este concepto de Occidente que durante décadas hemos utilizado está desprovisto hoy de valor político, porque ya no hay un proyecto común. Tienen todavía algunos intereses en común en el tema militar, todavía hay bases estadounidenses en Europa, sí, etcétera. Lo que no se puede desmembrar de un golpe, pues. Exacto, pero ya no tienen la misma visión, ya no comulgan. Y vimos el discurso de Trump en Davos nuevamente. Parte importante de él fue una crítica al modelo europeo diciendo van a desaparecer, están irreconocibles, yo no reconozco Europa con una connotación negativa, dice él, pero es una oportunidad, como señalas, porque los 27 tienen que, ante este momento, actuar con decisión y sobre todo yo creo que la clave es la unión de los 27, porque para que pesen necesitan estar unidos. Le tengo una pregunta y no sé si esté pensando una barbaridad. ¿No es equiparable lo que está sucediendo con el espíritu de Groenlandia, con el espíritu de los Sudetes en Checoslovaquia cuando Hitler tomó esa parte porque se le antojó? Pues hay una diferencia que es, ahora sí están hablando. Europa durante este año de presidencia de Trump fue muy complaciente con el presidente estadounidense. Aceptaron un acuerdo comercial que ahora ya el Parlamento Europeo ha dicho que no va a aprobar, pero lo aceptaron en el verano pasado en condiciones muy desfavorables para Europa a cambio de mantener viva la relación, a cambio de que el divorcio no se consumara. Fue procrastinar un problema. Pero hoy las voces potentes, sobre todo en las grandes capitales, en Berlín, en París, están listas para cambiar de línea, para tomar una línea fuerte. París ha impulsado la idea de que se use esta arma de la anticoerción, se llama, es la bazuca comercial que creó la Unión Europea en el 2023 para reaccionar ante un país que quisiera coercionarlos. Pero vemos, como decíamos, a las dos economías más fuertes de la Unión Europea en una línea mucho más fuerte. No cabe duda que Francia ve también sus intereses trastocados, porque Francia tiene territorio con estatus similar a lo que tiene Dinamarca con Groenlandia. Francia tiene la Polinesia Francesa, la Nueva Caledonia, tiene una isla cerca de Canadá, también en un territorio estratégico en el Ártico, pues que dice, si hacen esto con Dinamarca, ¿qué les impide hacerlo conmigo? Entonces creo que hay un cambio de narrativa. Vimos el discurso de Emmanuel Macron en Davos también diciendo, preferimos el Estado de Derecho a la brutalidad, preferimos el diálogo a los bullies, en fin, plantando cara un poco. ¿No sucede algo, licenciada? Los liberales esperan y esperan y esperan hasta que llega la desgracia.
No tienen los sistemas liberales tanta paciencia que después las cosas están fuera de lugar. Hay un comentario de Scott Bessent en una entrevista el día de antier, donde dice, ya sabemos qué va a hacer la Unión Europea, crear un grupo de trabajo para atender lo de Groenlandia. Y eso va a lo que tú dices. Cómo estas estructuras aquilosadas pues hacen que sean lentas las respuestas. Y si algo bueno ha traído Trump al mundo, porque traerá muchas cosas negativas, pero algo bueno la trajo. rapidez, la aceleración. Me parece que es mostrarle a los líderes políticos que cuando hay voluntad desde la cabeza de un Estado se pueden mover las cosas. Esta idea de no, se tiene que generar el grupo de trabajo y vamos a conversarlo. Él en un año, desde la democracia estadounidense, nos ha hecho ver que si el jefe de Estado quiere mover las cosas, las puede mover. Y entonces yo creo que Europa se despierta ante esta realidad. Se ha convertido en muchos sentidos en un museo. Es una población que envejece y tienen que reaccionar en este momento. Es el gran despertador. Ya lo habían tenido con la guerra en Ucrania, pero este regreso de Donald Trump es el gran despertador de Europa. Esta frase de quieres lograr la paz, debes tener un gran ejército, ¿vuelve a tener sentido? Pues es lo que busca impulsar Estados Unidos, la idea de la paz por la fuerza. Y lo que sí vemos es un rearme a nivel global tremendo. Cuando los números del Instituto para la Investigación de la Paz de Estocolmo, el CIPRI, publica año con año, en el mes de abril, un reporte sobre el armamento en los diferentes países. Y lo que vemos es que consistentemente ha aumentado el gasto en defensa a nivel global en números récords en los últimos años. Y países que no consideraban la opción de buscar, por ejemplo, el arma nuclear, incluso hoy se lo preguntan, entre ellos Alemania, Polonia, Japón. Entonces creo que estamos pues ante este despertar. Ahora yo diría, realmente en un mundo brutal como este, de depredadores, de carnívoros, pues lo que importan son las fortalezas internas también. Claro. Tú te puedes defender en la medida que hayas hecho el trabajo al interior de tu país. Y ahí, pues yo creo que México tiene enorme tarea por hacer, porque parece que estamos en una parálisis como si no fuera trascendente, ¿no? Como si no fuera trascendente en términos de política exterior. Vemos un hiperactivismo de diplomacia a nivel global. Alianzas impensables. Vemos como la Unión Europea busca firmar un tratado de libre comercio con la India. Vimos a Canadá firmando un acuerdo con China, visitando Qatar, acercándose a Latinoamérica. Y México lo vemos con las dos manos, los dos ojos, la boca, los oídos, atendiendo a Donald Trump y tratando de estabilizar la relación con nuestro mayor socio comercial. Se entiende, pero no nos podemos quedar en un cuarto oscuro con Donald Trump solos. Tenemos que seguir tejiendo alianzas. Sí, aquí sí se vale eso de que hay que hacer dos cosas al mismo tiempo. Tenemos que atender la relación con Estados Unidos, pero al mismo tiempo fortalecer nuestras alianzas con otras latitudes. Firmar el acuerdo de modernización con la Unión Europea es urgente. Es urgente. Tenemos que fortalecer nuestra relación con la ASEAN. Cuando pusimos aranceles a todos los países con los que no tenemos tratado, no solo se los pusimos a China, se los pusimos a muchos países que han sido nuestros aliados geopolíticos en causas fundamentales en este momento. Estamos cerrando demasiadas puertas y nos estamos quedando demasiado expuestos. Sí. Y eso es preocupante. No podemos pensar que en el patio de nuestra casa está el centro del mundo. No, y es evidente, tenemos una frontera de más de 3,000 kilómetros, más del 80% de nuestras exportaciones van a Estados Unidos. Es evidente que nuestra mayor preocupación sea Washington, claro. Pero no solo Washington, tenemos que entender lo que sucede en el mundo. Licenciada, escucharla siempre es un placer. Gracias, Raúl, un gusto haber estado en tu programa. Y solamente quiero cerrar. Se hablaba de líderes carismáticos que después se iban a convertir en grandes megalómanos. Creo que ahora las cosas se rebasan por completo. Son sistemas que rompieron todas las reglas y necesitamos entender y pensar de otra manera nuestra realidad para poder seguir vigentes como país. Muy amable, muchas gracias. Nos veremos el próximo sábado en Punto de Fuga, un espacio de conversación.